a que os echen un rollo con las transparencias y tal. Un poco el enfoque que hemos pensado que puede ser interesante es plan un poco entrevista, donde vayamos interrogando ahí a Guillermo ¿vale? Y luego, pues por supuesto, un coloquio donde, bueno, empieza a meter falta de ortografía, perdonadme, donde cualquiera, por favor, os pediría que intervinierais cualquier tema que tratemos y en cualquier momento, ¿vale? Cualquier curiosidad, o mira, pues yo también estoy en Telefónica, cualquier cosa, ¿vale? Todos tenéis el micrófono abierto y podéis en cualquier momento, ¿vale? Comentar lo que os apetezca, ¿vale? Eso sí, para darle un poquito de orden a la presentación, porque seguro que muchos tenéis muchas dudas y para ir presentándolas un poquito por el orden adecuado, ¿vale? Habíamos pensado ir tocando los siguientes temas, ¿vale? En primer lugar, hablar de más temas comerciales, de cuándo surge, por qué, ¿vale? ¿Qué empresas hay detrás? ¿Qué pinta Telefónica con todo esto? Cosas de este estilo. Y luego ya pasar, para ir un poquito en orden, ¿no? Las preguntas un poco a la arquitectura que tiene Firefox OS, temas ya de programación, cómo podemos desarrollar las aplicaciones, qué lenguajes se gastan, si es muy fácil, si hay un SDK de desarrollo, etcétera. Ya temas de seguridad y tiendas de aplicaciones y cómo, en fin, cómo se pueden descargar. Y ya para acabar, el tema de Mozilla Hispano, en qué consiste esto, ¿vale? Cómo uno se puede apuntar, etcétera, que también creo que es interesante. Y seguro que nos habremos dejado algún tema y por supuesto, pues cualquier otra cosa que no se haya tratado o que ya se haya tratado y queráis insistir, por supuesto que... Pero no hace falta que os esperéis al final, ¿eh? Si alguien ahora tiene curiosidad sobre los primeros aspectos, pues también, ¿vale? Lo comentáis, ¿vale? En el momento que veáis que toca. Vale, pues nada, yo me había preparado unas preguntitas, ¿vale? Pero bueno, en cualquier momento, a ver, ya he perdido un segundo, que los tenía aquí en un fichero. Vale, pero eso no quita para, por supuesto, Guillermo, que si añades cualquier cosa que veas interesante o cualquier otra cosa, pues por supuesto que no hace falta seguir al pie de la letra. Vale, con respecto a los temas un poco comerciales de comparativa con otros sistemas, yo tengo curiosidad un poco de saber por qué surge una nueva plataforma cuando hay tantas, digamos, y hay bastantes en competición y es difícil. Entonces, ¿por qué surge y un poco en qué se diferencia de las demás? Sí, ¿me escucháis? Que no sé si he parado el micrófono. Sí, sí, perfectamente. Sí, vale. Bueno, pues principalmente surgió para intentar acabar, digamos, con el duopolio que hay entre iOS y Android. Em, Principalmente la idea que hay detrás de Firefox es que sea completamente abierto, que sea tanto el usuario como el desarrollador, como los fabricantes que hay detrás, como los operadores que apuesten por ello, que sean todos totalmente libres de hacer lo que quieran con el sistema operativo. Esto quiere decir que si un usuario tiene un teléfono y dice, pues no me gusta la aplicación que me ha puesto el operador, pueda coger y la pueda borrar. Que un desarrollador diga, oye, pues estaría interesante que pueda meter una nueva API para, yo qué sé, para hacer alguna virguería que no tiene iOS o Android, que lo meta. No hay que esperar a que ni Apple ni Google te lo acepten, sino está el código fuente, descárgalo, edítalo y que lo puedan hacer. Eso es sobre todo por la parte de los desarrolladores. Y la idea de surgir era simplemente por el hecho de que HTML, que es al final el lenguaje que se ve en la web, es todo lo que vemos en las páginas web es HTML, JavaScript y CSS, con algunos toques de Flash en algunos sitios, es una plataforma que es la plataforma, sin duda alguna, que está más distribuida en todo el mundo. Todos los dispositivos que llevamos encima probablemente tienen un navegador o pueden ejecutar HTML. El ordenador tiene un navegador en el que puedes ejecutar HTML. Tablets. Seguro que hay televisiones que tienen un navegador, porque incluso las aplicaciones que hay de las famosas Smart TVs, la mayoría, por no decir igual 90%, es HTML. Entonces, es una plataforma que estaba disponible en muchos terminales diferentes, en muchos tipos de terminales diferentes, pero que al final no estaba teniendo la repercusión en forma de aplicaciones como lo estaban teniendo o como estaban ganando, digamos, iOS o Android, en el que se podían hacer un montón de cosas. Entonces, la gente que empezó con el proyecto dijo, ¿por qué no mejorar la web para que se pueda hacer las mismas aplicaciones que se están haciendo para Android y para ellos en la web?
Y además lo bueno que tiene es que al estar en la web se van a poder ejecutar en todos los navegadores. Y va a ser el usuario libre de poder elegir si utilizas Firefox, si utilizas Chrome, si utilizas Opera, si utilizas Internet Explorer, utilices un Linux, un Windows, un Mac, va a dar igual, porque es la web. Y entonces eso es una de las principales ideas detrás de crear Firefox OS. Y es realmente una de las diferencias con respecto al resto, la libertad, porque incluso, aunque otros sistemas operativos, eh, principalmente Android, diga que su código es libre, el código puede llegar a ser libre en algún momento del tiempo determinado, pero el desarrollo no es abierto. El desarrollo, como por ejemplo ahora mismo, va a pasar que la nueva versión de Android, Lollipop 5.0, no va a estar disponible su código fuente hasta que salga el primer Nexus a la calle, que creo que sale dentro de 3 días. Pero hasta entonces todo el desarrollo que se ha hecho ha sido completamente encerrado. No se sabe qué características van a tener, las mejoras que pueda haber en la API, contactar con Google puede llegar a ser muy complicado. Sin embargo, en Firefox OS la idea era que todo Claro. se haga en abierto, Y, absolutamente todo. y tenemos el riesgo que cada vez ocurre más, que cada vez es más necesario utilizar los servicios de Google para desarrollar cualquier tipo de aplicación, cosa que estamos sufriendo ahora, que ya son propiedad de Google y si no tienes usuario de Google ya no puedes ejecutar tu aplicación. Y claro, el objetivo de Google, aunque ha empezado con un código abierto, es captar el mercado. Eso es inevitable y somos realistas al Sí. respecto. Pero bueno, hay muchos aspectos que sí que tengo curiosidad, pero los voy a dejar para más adelante con respecto a esto de comentar de HTML. Y sí que me gustaría preguntarte igual un riesgo que yo he visto que ha pasado en Linux y que por desgracia me ha desanimado mucho el tema de, sobre todo el desarrollo de aplicaciones, no ya como sistema operativo, es un poco pues que se ha ramificado en decenas de distribuciones y que resulta muy complejo que una misma aplicación gráfica, yo no digo una aplicación típica de, sino una aplicación con ventanitas, me funcione bonita en diferentes distribuciones de Linux, lo cual me desanimó mucho hace ya años el desarrollo en Linux. ¿Quién controla un poco que no pase esto con la evolución de Firefox OS? ¿O va a pasar? ¿Quién nos asegura que un programa se va a ver bien igual en cualquier distribución de Firefox OS? Bueno, pues principalmente va a ser porque las aplicaciones de Firefox OS son aplicaciones web que están basadas en estándares que son del V3C, o sea, son estándares web. Por lo tanto, si son estándares del V3C, quiere decir que ha habido un consenso detrás, ha habido un tiempo de discusión, ha habido un tiempo de mejora y se han convertido en especificaciones candidatas o estándares que quiere decir que todos los navegadores lo pueden implementar. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si necesitamos una API de vibración, en un primer momento podemos decir, solo está disponible en Firefox OS. Y Mozilla, que al final es quien controla, digamos, Firefox OS, puede decir, solo va a estar disponible en Firefox OS y no va a estar disponible en ningún Firefox que funcione dentro de Android, o no quiero que el API, porque lo patento, pueda estar disponible, por ejemplo, en Android. Y pueda patentar que no se pueda añadir vibración a los navegadores. Sin embargo, eso al final va en contra. Va en contra de la filosofía que hay de mejorar la web para que se equipare en nivel y en características con respecto a lo que tienen los sistemas operativos móviles. Entonces, que haya una ramificación puede llegar a verla. Al final, el problema que tienes ahí es hasta qué punto los usuarios están actualizados al final con un navegador. Podemos tener, algunos de nosotros podemos tener la última versión de Firefox que se actualiza cada 6 meses actualizada sin ningún problema y puedas tener gente que está dentro de una empresa que tiene que seguir con Windows Vista y XP 7, perdón, con Internet Explorer 7. Al final van a llegar un momento en el que no es que haya una ramificación, sino que se va a quedar parado porque a menos de que se actualicen, pero sin embargo lo que es la ramificación como tal de hacia dónde puede ir la web no va a ser tal, porque actualmente la mayoría, por no decir todos los grandes desarrolladores de navegadores, están de acuerdo en que tiene que haber un único estándar, tanto de HTML como de CSS como de JavaScript, para que los usuarios no sufran lo que sufríamos hace 15 años con Internet Explorer 6, en las que las páginas estaban desarrolladas para Internet Explorer 6 siguiendo sus estándares y luego estaba el estándar global, que era el que nadie hacía caso porque era el 5% de cuota de mercado y claro, tú veías que en Internet Explorer se veía bien la página, entrabas con otro navegador y no. Y eso ahora mismo no está ocurriendo y no quiere que ocurra precisamente porque hay muchos fabricantes detrás, muchos desarrolladores que están intentando que eso no vuelva a suceder.
Pero bueno, tal y como comenta Isaac, ya cuesta hoy en día hacer una aplicación web que no tenga problemas en diferentes navegadores, cuando existan decenas de móviles, televisores inteligentes. eh, claro, la matización creo que también es interesante, como comenta Isaac. Sí, bueno, yo creo que el problema principal viene ahí es que en muchos de los casos el problema es que los navegadores de esos dispositivos no están actualizados a las últimas versiones. Eh, en un escritorio es muy fácil actualizar la versión. Chrome se actualiza automáticamente, Firefox también, Internet Explorer se actualiza, Safari, Opera supongo que no hay ningún problema. Pero en el caso de que ya llegamos a los terminales móviles, por ejemplo, tenemos una versión de Android, a menos de que pongamos una ROM, y eso no lo hace todo el mundo, tienes el problema de cuándo va a salir, porque el fabricante dice, pues yo me quedo con la versión 2.3 de Android y a los usuarios que les den, prácticamente. Y se quedan con navegadores atrasados. Al final, digamos que son como niveles del API, ¿no? Que tiene Android. Es decir, hasta 2.3 puedes hacer una cosa y a partir de ahí, pues en la 4 puedes hacer otra cosa que hacia atrás, pues usuario, te fastidias, te cambias el teléfono y lo que sea. Sin embargo, los navegadores es lo que no se quiere, que se puedan actualizar sin ningún tipo de problema, pero ahí ya va a ser más el problema, como comento, de pues televisiones, terminales móviles que no tienen ya tanto soporte y que es muy difícil actualizar, o que tienen un navegador que es un poco más oscuro, más complicado, pero realmente ahora mismo hacer páginas web que se vean bien en la mayoría de los navegadores no es tan complicado si llegas a ese punto de decir voy a aceptar de esta versión hacia arriba. No voy a hacer que se vea bien a partir de Internet Explorer 6 o Internet Explorer 7, sino que ya hay una serie de mejoras que todos lo tienen y que hacen que la mayoría que prácticamente no haya ningún problema en desarrollar páginas web para que se vea bien en todo. Creo que ha quedado bastante claro. La siguiente pregunta igual no sé si tiene mucho sentido, pero era si existen ya móviles comerciales que soportan Firefox OS. Pero estás diciendo que cualquier móvil que tenga un navegador, ahí eso no me cuadra mucho, porque claro, entonces todos tenemos Firefox OS, porque todos tenemos un navegador. Eh, No, no como tal. Bueno, lo que me refería de que no es que Firefox OS se pueda ejecutar en cualquier tipo de teléfono, sino que si los navegadores están suficientemente actualizados, las aplicaciones de Firefox OS, ahora mismo no, pero en un futuro de 1 o 2 años, se van a poder ejecutar en cualquier navegador. En cualquiera. O sea, en cualquier navegador que esté actualizado. ¿Por qué? Porque al final Firefox OS no es más que un sistema operativo que abre un navegador. pero Y bueno, todas las aplicaciones que... hay Sí. cosas como, por ejemplo, SQLite, que sí que lo incorpora, me parece Firefox OS, pero creo que ningún navegador lo tiene incorporado. Lo de la vibración No, que comentas, las notificaciones, si yo me instalo una aplicación, pero se va a almacenar una base de datos, mi navegador quiere poner en vibración o identificar al usuario, que no sé si habrá unas cuentas, una configuración que tú lo configuras, tú quieres que tu letra salga de un tamaño y que el navegador, bueno, puede hacer por la configuración del navegador. Todo eso hay que resolverlo, ¿no? precisamente todo lo que has comentado ya está solventado. Porque, por ejemplo, el tema de SQLite no está en Firefox OS. Básicamente porque para la web hay varios tipos de bases de datos, digamos, y la que más se parece a SQLite, que es un poco más pues, SQL, digamos, es una que se llama IndexedDB, IndexedDB. IndexedDB es estándar y está implementado en todos los navegadores, incluso incluyendo Internet Explorer. Probablemente en la 10 o 9 o 10 probablemente, pero está. Entonces quiere decir que para guardar datos estructurados, con índices y demás, puedes utilizar IndexedDB. Va a funcionar. ¿Por qué? Porque es el estándar, es lo que están implementando En y local, es lo que hace pero en en local. local. Sí, sí, sí. Luego ya, por ejemplo, tema de conexiones a MySQL y demás, eso ya es otro cantar, porque al final eso no lo tiene la web, eso lo tienen los servidores que están ejecutando código PHP, Python, Java, que se está conectando a cosas de backend. Pero con Firefox OS, lo que es guardado con tipo SQL, está IndexedDB. Por ejemplo, el API de vibración que comentabas es un estándar de lo V3C, no está prefijado. Está disponible seguro en Chrome. Yo ahora mismo puedo crear una aplicación, una página web, digamos, que diga navigator.vibrate un segundo, que la abro en Firefox OS, me va a vibrar el móvil, la abro en Chrome en Android, va a vibrar el móvil y no va a haber ningún problema, precisamente porque, por ejemplo, a la gente de Chrome, del equipo
de Chrome para Android está implementando todas estas características porque creen que para muchos de sus desarrolladores el futuro no es hacer algo nativo, sino algo web, que puedan ejecutar, por ejemplo, a la vez haciendo la misma aplicación en Chrome, en Android como aplicación, digamos, y a la vez que con el mismo código se puede ejecutar en Chrome en el escritorio Siguiendo con desde este la tema, misma por aplicación. ejemplo, sí que han tenido que montar un sistema de notificaciones al usuario, me imagino. Como... Por ejemplo, sí, ¿Eso se el tema de especifica notificaciones, o no, no? el tema de notificaciones también está estandarizado. Hay una API de notificaciones que en la primera versión de Firefox OS sí que era propietario, digamos, que porque no había una API, una API estándar de notificaciones, pero a partir de la versión, no sé si es la 1.2 de Firefox OS, que salió hace un año, prácticamente, está la API de notificaciones que al final lo que hace es el desarrollador decir, quiero mostrar una notificación, que no es más, creo que algo así como new notification, título, texto, hasta se puede poner un icono, y eso el navegador lo pinta en el sistema de notificaciones del sistema operativo que esté por debajo. Este por- ¿Tienes Android? Pues nada, en la barra de arriba. ¿Tienes Mac? Pues se te suele poner en la barrita de la parte de aquí de arriba. ¿Tienes Windows? Pues se te pone en Linux en la parte nativa. Al final todas esas cosas que se estaban utilizando en otros sistemas operativos y que eran necesarias, para la web es necesario para poder competir de tú a tú. Pues con esa serie de cosas y de estándares que están implementando todos, es lo que hace que podamos llegar a ese buen puerto. Bueno, y para terminar el tema de temas comerciales, si os parece, y dejamos la pregunta de Javier para programación, ¿vale? Si te parece, Vale. espera un segundito porque es más, creo, más específica. ¿Qué futuro ves este sistema operativo? Es decir, siendo realistas, porque claro, me imagino que en un futuro es un tema muy difícil, porque aquí se ha metido Microsoft y nos ha comido una rosca y tiene un poder muy importante, está claro. ¿Crees que va a poderle hacer sombra en unos años a lo que es el Apple o Android? Yo creo totalmente en que sí que va a haber sombra, precisamente por lo que comentaba, que al final la web es lo que más, si lo podemos llamar lenguaje de programación, o sea, el conjunto de tecnologías que más extendido está. El que tú a un desarrollador le puedas decir, em, puedes hacer una aplicación en un único lenguaje y sabiendo que se va a ejecutar en múltiples plataformas, es mucho mejor que decirle, para Android tienes que aprender Java, para iOS tienes que aprender Objective-C, para Windows tienes que aprender .NET, para Linux tienes que aprender Qt o GTK, dependiendo de cómo te dé. Eso es lo que la flexibilidad de decir, voy a hacer el código una única vez y que se ejecute en todos los sitios. Muy filosofía Java, pero es algo que ya está funcionando, porque al final, por ejemplo, uno de los ejemplos que pongo siempre es esto está funcionando porque cada vez utilizamos, por ejemplo, más Gmail. Y utilizamos Gmail como el cliente de correo. Antiguamente no utilizábamos una interfaz web, podíamos llegar a utilizar Hotmail, pero mucha gente utilizaba un programa, un software de escritorio para poder ver su correo. Y hubo un momento en el que la gente empezó a ver Gmail, vio que entraba y que era súper rápido las búsquedas, que era muy fácil la interfaz, y si a alguien le coges y le pones un enlace a Gmail, por ejemplo, en su escritorio, que abre la web, para él es una aplicación más. Entonces, la Estoy, diferencia que tenemos, estoy 100% de acuerdo, es lo que comentas. Pero para hacer un poco de abogado del diablo, o sea, un poco para... claro, esto en un móvil, por ejemplo, ya lo han intentado empresas como Facebook, que ha intentado desarrollar su lector basado en tecnologías web y tuvieron que recular y hacer una aplicación nativa, porque claro, el usuario de un teléfono móvil con bajas prestaciones de pues una aplicación web normalmente suelen ir un poco más lenta y están un pelín menos optimizadas, ¿no? La experiencia del usuario suele ser un poco peor. claro, pero hay que tener en cuenta también muchas veces que el problema de eso somos los desarrolladores. Que los desarrolladores web decimos, bueno, pues como probamos nosotros en un ordenador que al ser desarrolladores muchas veces es prácticamente última tecnología, no hay ningún problema en meter una librería como Backbone o Angular o cosas así, tipo MVCs que ocupan muchísimo y que es súper lenta, pero claro, que nuestro ordenador con 4 cores, con 8 gigas de RAM, se ve perfecto. Y luego cuando le llevas a un terminal pequeño, no funciona. No funciona porque es imposible que pueda llegar a funcionar. Entonces, al final, muchas veces el problema es la optimización que hacemos del código. De hecho, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de Facebook, creo que fue hace igual 4 o 5 años ya que decidieron No, que su tanto no, ¿eh? aplicación, Hace un año o tanto dos, no, ¿no? O bueno, o pasa el tiempo, no sé, bueno.
Seguro que hay gente muy, muy documentada. Yo creo que hace un año, ¿no? O año y medio. Bueno, igual me estoy liando, Pues ¿eh? bueno, Aquí igual sí, ahora. por ejemplo, eso, la gente de Facebook dijeron, Ah, nuestra aplicación que está en HTML funciona muy mal. Entonces, vamos a hacerla nativa. De hecho, bueno, realmente la aplicación de Facebook es nativa, pero muchas de sus partes siguen siendo HTML, porque le resulta más fácil renderizarlo en el servidor y mandarte los datos. Entonces dijeron, bueno, pues nada, cambiamos a nativo. Pues no sé si una o 2 semanas después, una empresa que se llamaba Sencha, que hace una especie como de framework para aplicaciones móviles pensadas específicamente para navegadores web, o sea, Chrome, Safari y Opera, sacaron una versión de Facebook que la llamaron Fastbook, que era mucho más rápida que la nativa mm, que había sacado Facebook 2 semanas antes. Precisamente porque no estaban utilizándolo. No estaban utilizando los recursos que les permitía sos- la web bien. De hecho, una de las... tengo una presentación por ahí que precisamente habla de ese tema y es que Mark Zuckerberg dijo que lo que salió en las noticias era que HTML5 no estaba listo. Eh, mm, y luego en la entrevista decía HTML5 no está listo, pero porque tampoco le hemos sabido sacar demasiado jugo a lo que puede hacer. Y ahí fue la gente de Sencha y dijo, pues somos 10 tíos y os hemos hecho el Facebook más rápido que toda vuestra empresa. esto- Entonces, realmente al final es la optimización que podemos hacer. mm, Obviamente es, además los terminales, por ejemplo, con iOS y demás, al final están, por ejemplo, muy tocados por Apple, o sea que están súper optimizados, los Android menos, y con Firefox eso al final tampoco hay tantos terminales y tampoco lleva tanto tiempo como para que esté tan bien optimizado. Sin embargo, por ejemplo, ya hay algunos fueras de rendimiento, por ejemplo, de JavaScript, que es en muchos casos incluso más rápido que el código nativo en que- C. Sí, pero bueno, era solo, estaría yo totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, que quede que total es una capa de, es lo que hemos estado comentando en el curso, que es el tema de Java. Java es uno de los peores lenguajes que hay, más lentos, y, pero bueno, es que solo lo queremos para acceder a las APIs del sistema, que son las que tienen que ser rápidas. Pero bueno, creo que está clarísima tu explicación. Horacio, bueno, nos comenta algo, yo lo que pasa es que no lo controlo mucho, el tema del XUL, ¿vale? Sí, Pero realmente es que no podría, no sé si podría ni leértelo, tendría que coger las gafas de cerca. sí. No sé Bueno, si me nada, puedes ya lo leo comentar yo si algo. quieres. Sí. La pregunta es vamos, que trabajó hace 9 años con Sul, que es el lenguaje de marcado de interfaces que tiene Firefox. Realmente Gecko por debajo es el que al final cuando tú abres Firefox y ves los botones de atrás, de adelante, la barra de direcciones y demás, eso no es nativo, digamos. Está hecho sobre un lenguaje que se llama Sul, que lo que permite pues es crear elementos es un marcado de elementos de interfaz. Por ejemplo, la barra de pestañas, pues es un tab view con tabs dentro en HTML. Al final es XML, digamos. El problema de Sul era que era bastante complejo y que era como un lenguaje bastante similar a lo que puede llegar a hacer HTML y que se podría implementar en HTML en un futuro. No sé si hay alguna yo creo que, por ejemplo, el tema de Flexbox, que es para crear con los CSS, es para hacer cajas flexibles, sí que estaba en Sul, desapareció, bueno, no estaba en HTML nunca y al final ha entrado en CSS3, por ejemplo. Entonces, hay cosas que sí que se han podido utilizar. Y Firefox sigue estando hecho, digamos, en Sul, que al final por debajo va No. a lo nativo, a lo de la plataforma. Y, a ver, ¿tiene más futuro dentro de este nuevo entorno? No, y de hecho Firefox OS no hay absolutamente nada de Sul. Absolutamente nada. Todo lo que se ve en la interfaz de Firefox OS es Vale. HTML. Pues Y nada, hay un montón de cosas como creo, pestañas, barra de direcciones y demás. creo que ha quedado muy claro. Yo pasaría casi al siguiente punto, a ver si podemos ir un poquito más rápido, pero bueno, con respecto a la Sí, vale. arquitectura de la plataforma, aunque la parte esta comercial de la comparativa creo que es una de las más interesantes. Si alguien tiene algún tema de esto que estamos hablando y, ¿vale? Sería interesante pues ir haciéndolo un poquito cuando lo vamos viendo. Pero bueno, si no hay más, podemos pasar directamente ya a ver si nos puedes describir un poco cuál es la arquitectura en la que se basa
Firefox OS y Sí, algún ejemplo de interfaz de usuario y si podíamos ver un poco cómo se trabaja, qué diferencias hay con un sistema operativo. Bueno, primero si quieres la arquitectura, vamos una pregunta detrás de otra. sí, voy a intentar compartir la pantalla. A ver un Vale, tengo que momentito. dejar de compartir, espera. Primero yo Vale, las transparencias y ahora puedes ya compartir tu... vale, perfecto. Vale, fenomenal, ya lo estamos viendo ¿Se ve aquí. bien? Vale. Si a veces miro para arriba, es que tengo la pantalla arriba y abajo, Ah, entonces estoy así un poco de lado. Bueno, si veis esta pantalla, no sé si veis el ratón. sí, sí, perfectamente. Sí, vale. Bueno, esto es, digamos, la arquitectura que tiene Firefox OS. Firefox OS está basado sobre Android, sobre el kernel principalmente de Linux, el port de Android. ¿Por qué? Porque era súper sencillo a partir de eso hacer una nueva distribución, digamos, ¿Sobre Android em, estás diciendo bien o sobre Linux? Sobre sobre, Android. sobre Android. Realmente Firefox OS tiene el kernel de Linux, el port de Android, todos los drivers, como se ve por aquí, que son los mismos de Android, el firmware que tenga el modem, y encima, en vez de arrancar, creo que es Dalvik, que es lo que arranca Android, lo que arranca es un proceso que se llama B2G, que es el nombre clave de Firefox OS, que es boot to Gecko, y es A ver si lo he la... entendido, porque no es que Firefox esté encima de Android, sino que la capa Linux Sí, que utiliza Firefox OS coincidiría al 100% con la de Android. eso es. O sea, Vale. lo que se cogió fue la base de Android De y Linux, eliminarle pero la solo parte la de... capa de Linux, Sí, ¿no? Vale. Sí, sí. eso es. Sí, pero utilizando, digamos, el port y todas, digamos, todas las librerías De y todos los drivers que ya tiene Android en una versión Linux. determinada. Sí, Está eso claro. es. Sí, sí, sí. Entonces, como comentaba, esta parte de aquí abajo, digamos, que es la parte Android, la parte que más se parece a Android, y encima tenemos la Gonk, que el nombre en clave Gonk se dice que es Gecko on kernel, que es básicamente un sistema, un pequeño sistema operativo debajo de Firefox OS. Firefox es el sistema operativo, pero digamos que Gonk es como que fuera el Linux que está debajo corriendo, porque por encima está Gecko, que al final es el que pinta las cosas en la pantalla, el que parsea el HTML, el que hace todo el parsing de JavaScript, el intérprete y toda la serie de funciones, junto a la seguridad que tiene Gecko con los estándares que tiene HTML5 del estilo, si por ejemplo al usuario quiere saber la ubicación, le tienes que preguntar. Entonces eso lo tiene Gecko, tiene que saber la separación, digamos, la separación de aplicaciones de Firefox OS es el sandbox, pero por debajo lo que hace Gecko es decir, por cada aplicación me abres un proceso nuevo, por lo tanto tenemos como doble separación, la separación Entonces, si lo he de entendido procesos bien, normal. para el símil con Android, sería un poco la máquina virtual Java, la máquina Sí, virtual que en este eso caso es. ejecutará JavaScript y representará HTML. Vale, vale. Y se crea un Sí, nuevo proceso sí, por cada aplicación que ejecutas. No por eso cada es. O sea, navegador. Bueno, no, sí, no, claro, cada es aplicación. un navegador, como si fuera un navegador también, ¿no? Claro. Eso Es es. casi lo mismo. Vale, Efectivamente. vale. De hecho, o sea, hay un navegador dentro de Firefox OS, o sea, una aplicación que es el navegador, pero es un poco raro, es un poco como Inception, ¿no? O sea, es un navegador dentro de un navegador. Es una interfaz que hemos hecho sobre, pues eso, una pestaña, digamos, del navegador normal y corriente. De hecho, a mí el símil que me gusta es que, por ejemplo, las aplicaciones de Firefox OS, cuando tú las abres y las puedes visionar todas, son como pestañas. Con la diferencia de que en Firefox no están separadas por procesos diferentes y en Firefox OS sí. No solo están separadas por procesos, digamos, físicos de Linux, sino que además están separadas también por origen. Una aplicación que tenga de origen google.com no puede acceder a los datos que tiene una aplicación que está en facebook.com, por ejemplo. Pero eso, a su vez, a bajo nivel, sí que son dos procesos Linux diferentes. Entonces, como comentaba, la parte de más a bajo nivel, que es Gong con la parte de Android, Gecko y encima que son las aplicaciones de Gaia. Digamos que todas estas aplicaciones son eso, aplicaciones separadas
que no pueden comunicarse unas con otras directamente. Sí que se pueden comunicar como por ejemplo en Android con intents, que se llaman las web activities, pero como tal no puede decir quiero acceder a los recursos, por ejemplo, de la aplicación que tengo instalada que es facebook.com. Entonces esa separación está ahí. Y esos es principalmente, digamos, los tres niveles de seguridad y la arquitectura que hay. Gecko con Gong se comunican pues, mediante las llamadas HAL, que por ejemplo puede tener Linux normal. Y luego Gaia se comunica con Gecko con las APIs de JavaScript, de HTML y de CSS normales y corrientes que estamos acostumbrados a utilizar. El document get element by ID para coger un elemento de la interfaz, o un elemento, digamos. Eso es un API que se comunica Gaia con Gecko y eso es algo que está estandarizado para Y, coger elementos de esa web. y no he entendido muy bien, Gaia exactamente es el conjunto de las aplicaciones, es el nombre de la capa o es otro componente adicional. No he terminado de entender. Gaia, digamos que es el nombre que se le ha dado a la interfaz. Vale. Entonces, la interfaz, digamos, predeterminada de Firefox OS se llama Gaia, que tiene un montón de aplicaciones. Y cada una de las aplicaciones pues, puede ser eso, como cuenta el navegador, el reproductor de música, por ejemplo, YouTube. De hecho, por ejemplo, la propia aplicación del sistema, que no tiene ningún tipo de interfaz, sino que es la que se encarga de manejar, digamos que son como las X, que se encarga de manejar las diferentes ventanas que se tienen que abrir, cómo pueden comunicarse unas con otras, qué es lo que se tiene que hacer cuando se arranca el terminal. Eso es otra aplicación web, tal cual. No hay hoja, no hay nada extraño, no hay código nativo, es HTML, JavaScript y CSS. Incluso, por ejemplo, pues el home screen, que nos muestra pues, las aplicaciones que tenemos. El marketplace también es al final HTML y demás. Por ejemplo, tengo por aquí un pequeño vídeo. Bueno, alguno de por aquí. No sé si tengo alguno que sea más o menos nuevo, que para que veáis, por ejemplo, cuál es la interfaz de Firefox OS, Sí, es muy que interesante ver un poquito cómo es el sistema desde fuera. Era un poco la siguiente pregunta. sí, por ejemplo, esto además si veis, es un Nexus 5. Lo bueno que tiene, no sé si lo estáis viendo bien. Sí, sí, se ve muy bien. Sí, vale. Lo bueno que tiene Firefox OS es eso, que al final, como está, digamos, basado en Android, es relativamente sencillo, hacer como una distribución de Firefox OS para un terminal. De hecho, muchas de las características, digamos, de cómo se compila Firefox OS está basado en Cyanogen. Entonces, si un terminal Android tiene Cyanogen, es relativamente sencillo, como digo, que funcione Firefox OS encima, porque al final utiliza los mismos drivers y creo que en la versión 2.0 utiliza la versión 4.2 de Android como base. Entonces, si cualquier terminal que tenga Cyanogen con la 4.2 puede llegar incluso a correr Firefox OS, aunque no esté oficialmente soportado, pero se pueden llegar a hacer cosas. Entonces, bueno, en esta, a ver si puedo bajar un poquito más, de tamaño. La interfaz, por ejemplo, que tiene Firefox OS, como comentaba, todo esto que se ve es HTML. No tiene nada nativo. No tiene C, no tiene Java, no tiene Objective-C, sino que es todo lo que se puede ejecutar desde la web. De hecho, estas aplicaciones se pueden ejecutar directamente en Firefox de escritorio. Y lo que es mejor, se depuran directamente desde Firefox. Te conectas con las herramientas de desarrollo, ¡pum! Y las puedes desarrollar, las puedes cambiar los colores, puedes hacer de todo. Y todo esto que se ve aquí, esos son pues, las diferentes aplicaciones que hay. La aplicación de contactos hecha en HTML. ¿Cuál era el problema de contactos, por ejemplo? Volviendo al hilo de lo que hablábamos antes, que no había una API de contactos. En la web no hay una manera de decir, guárdame los contactos. Pues se ha creado un API con una interfaz de qué es un contacto, similar, por ejemplo, a estándares que ya hay, como por ejemplo VCAR. Si ya está VCAR que dice nombre, apellidos, correos electrónicos, teléfonos, reutilicémosla y llevémosla a la web. El tema, por ejemplo, de settings, que al final es la configuración, no hay tampoco un estándar para guardar preferencias del navegador a nivel global en la web. Sí que se pueden guardar, pues eso, una base de datos SQL, pero al final eso es específico de la aplicación, no específico del navegador, digamos. Pues con settings ha hecho lo mismo. Poder tener un API para poder guardar datos de, por ejemplo, correo electrónico o mi nombre y cosas así que se puedan utilizar en el resto de cosas. Y así como, por ejemplo, el API de mensajería para poder mandar SMS. En la galería se ha añadido un API, por ejemplo, para acceder a la tarjeta SD o acceder a los datos que tengamos en el terminal.
Lo mismo para la cámara, el poder hacer fotos, vídeos, cambiar la iluminación y demás. Y la interfaz, bueno, esta es una versión un poco que ya está un poco pasada porque ha cambiado algunas de las cosas que hay por aquí, pero como comentaba, más o menos es la idea de que todo esté hecho en HTML, todo lo que se ve ahí, estos son botones, por ejemplo, activados, desactivados y luego estilados, normal y corriente. Estos son diferentes paneles, diferentes HTML que se puede entrar. Y, por ejemplo, el calendario, también una API de calendario para poder poner, alarmas, el tema de, pues eso, un teléfono muchas veces quieres que te despierte o que puedas poner una alarma. En la web no había alarmas. Teníamos los timeouts, teníamos cosas así, pero no funcionaban, por ejemplo, si cerrabas la ventana. Pues con estas cosas sí que se pueden hacer. Tema de notificaciones push, por ejemplo, que sí que están en Android, están en iOS, pero en el web no había. También se han añadido y se están mejorando. Posibilidad de ejecutar procesos en background, que ahora mismo tampoco se puede. Ahora mismo, si tú quieres ejecutar algo en background en una web, con la web cerrada no puedes, porque una vez cierras la pestaña, se cierra. Pues todas esas cosas, limitaciones que otros sistemas no tienen, que han ido mejorando, pues es lo que se está intentando añadir, simplemente. Entonces, una pregunta. Si yo quiero probar cómo funciona el Firefox OS en mi móvil, por ejemplo, Android, que es la mayoría, digamos, de los que ahora de momento estamos haciendo el curso, ¿puedo hacerlo de una manera, es decir, sin necesidad de, digamos, de rutearlo, sino simplemente, por ejemplo, ejecutando una aplicación que corra sobre Android que me permita cambiar el móvil a modo Firefox OS? ¿Eso es viable? ¿O no, No no es lo es fácil? realmente viable porque el problema es que digamos que es como una distribución de Android. Al final es como cuando instalas Cyanogen, que acabas borrando todo lo que tienes para poner una distribución encima que es Cyanogen. Lo que sí que se puede hacer, y es una de las cosas más sencillas, es instalar Firefox en Android. Al instalar Firefox en Android tienes acceso a un montón de APIs que ya están disponibles en Firefox OS. Tipo los contactos, los contactos, o sea, la vía de contactos que está en Firefox para Android accede a los contactos de Android a través del API que se está estandarizando para la web. Entonces, digamos que si quieres hacer una aplicación para Firefox es una agenda que pueda modificar, pues eso, tus diferentes personas que tienes añadida en tu lista de contactos, va a funcionar exactamente igual en Firefox OS y en Android. Con la diferencia de que en Android va a acceder a tus contactos actualmente que están en Android. Entonces, lo bueno que tiene eso es que solamente haces el código una vez y te va a funcionar en todas las plataformas donde esté. Al final eso son crear un API y conectarlo a los backend que tengan los diferentes sistemas operativos. Si en Linux, por ejemplo, hay un sitio central donde se almacenan los contactos tipo, no sé, Evolution o algo así, ¿por qué no poder acceder con el API de contactos del navegador a los contactos de Evolution? Que son los que tiene el sistema. O, por ejemplo, en Mac, el calendario. Sueles tener una aplicación de calendario. Pues exactamente lo mismo, que el API de calendario del navegador pueda acceder al calendario, a la base de datos del calendario que tienes en tu Mac y que el desarrollador le dé igual. Diga, quiero saber qué es lo que va a ocurrir de aquí a 5 días en mis citas. Y que sea el navegador el que por debajo haga la magia y que diga, vas a hacer estas cosas. Y que el desarrollador no tenga que pensar, es que estoy en Mac, tengo que hacer esto, pero en Linux tengo que hacer lo otro. Y en No, Windows tal. perdona, no sé si te he pillado el hilo, es que no sé si estás hablando exactamente. Estás hablando de la posibilidad de que podamos desarrollar una aplicación, ¿vale? Por ejemplo, un juego para jugar al Reversi que estábamos hablando antes. Desarrollo en Firefox OS con todo el API de desarrollo de Firefox OS, que realmente estoy desarrollando en HTML5, y luego lo puedo publicar para usuarios de Android. ¿Era esa la posibilidad que comentabas? Sí, sí, sí. O Vale. sea, No. ahora el único problema, digamos, es que la aplicación que puedes desarrollar para Firefox OS no es más que HTML, JavaScript y CSS, como se hace una web normal y corriente, con un pequeño fichero más, que es un fichero manifest, que es no similar a lo que tiene Android, pero la idea es la misma, la de decir, este es el nombre de la aplicación, estos son los recursos, los permisos que necesito y demás. En vez de ser un XML, que creo que era en Android, es un JSON, un JSON para Firefox OS. Y eso es una aplicación para Firefox OS. Esa, por ejemplo, en un primer momento la puedes subir al market de Firefox OS, al market de Mozilla, y se puede instalar. Si se instala en un Firefox OS, se te instalará como una aplicación más. Y si vas a Android, estás navegando con Firefox para Android, vas al market e instalas esa misma aplicación, te va a instalar como una aplicación Android más. Se te va a instalar con su icono,
con sus permisos que necesite de geolocalización, Sí, sí, sí. cámara y demás, y te lo va a pedir porque es una aplicación nativa para Android. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Mozilla ahí ha sido crear, decir, bueno, pues para competir vamos a crear una APK al vuelo. Y se crea una APK al vuelo, pero por debajo lo que está ejecutando es Es- Firefox, que es el navegador por debajo. Entonces, para los desarrolladores es súper sencillo hacer aplicaciones así porque está disponible para Firefox OS, que aún no tiene una cuota de mercado muy grande, pero es que a la vez su misma aplicación está disponible en Android, que sí tiene una cuota de mercado muy grande, pero a la vez en Firefox Vale. para Windows, para Mac y para Linux. Y le he hecho una única vez. Y Clarísimo, puede sí, ejecutarlo sí. en todos los sitios. Muy interesante, de hecho lo vamos a ver ahora en el curso avanzado sobre el tema del desarrollo web, sin meternos en exactamente, o sea, cómo aprovechar todas las aplicaciones web para integrarlas dentro de una APK y hacer aplicaciones sobre todo híbridas. Pero bueno, más concretamente en Firefox OS sí que tengo curiosidad un poco de ver cómo se desarrollan las aplicaciones, si ya hay un estándar, porque esto vendría un poco al hilo de la pregunta que comentaba Javier Durán sobre el tema de Córdoba o PhoneGap. Existen muchas formas de Sí, desarrollar aplicaciones para HTML5 hoy en día. Exactamente, hay un SDK, nos marcan unas pautas. ¿Cómo se desarrollan las aplicaciones? bueno, primera pregunta. ¿En el curso vais a dar PhoneGap o Córdoba? Es que claro, en la parte de Android es que no. Vamos Vale. a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer aplicaciones basadas en web, integrarlas y hacer aplicaciones híbridas. Pero sí que tiene una asignatura de desarrollo web donde sí que van a tocar todo esto que la verdad, como la verdad es que no podría darte muchos detalles. De Vale, es que igual alguien sí que puede comentar, ¿vale? Alguien de los que le haya dado el año pasado sí que puede comentar algún detalle de lo que veíais, ¿vale? Si alguien. vale, Pero es bueno, que hay un sobre sobre la pregunta que había antes de PhoneGap, que qué diferencia había. Bueno, PhoneGap, bueno, la gente que no lo conozca al final es, pero no equivocarme mucho, es digamos un software que te permite escribir aplicaciones en HTML, JavaScript y CSS, pasarlas por un builder, que es ese PhoneGap, y te saca aplicaciones, digamos, que puedan ejecutarse directamente en iOS, en Android y demás. Pero por debajo al final lo que hay es un navegador. Está ejecutando en Android, por ejemplo, un WebView, en iOS estará ejecutando algo similar, no, un WebView, sí, bueno, será algo similar a un WebView también, algo así, pero por debajo es un navegador. Sin embargo, PhoneGap, y lo estaba buscando pero no lo encuentro, pero está en el blog oficial de PhoneGap, es que ellos mismos dicen que el futuro de PhoneGap es morir, directamente, que suena muy decir, bueno, nuestro futuro es morir. Pero su futuro es morir, porque ellos lo que, su desarrollo, el hacer PhoneGap, es precisamente porque había esa diferencia tan grande entre el desarrollo web y el desarrollo nativo. Entonces tenía que haber algo entre medias para decir, este desarrollo web lo convierto en nativo. Pero una vez que este gap se hace cada vez más pequeño, PhoneGap no es necesario. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? De PhoneGap. Es sí, la sí. diferencia, el gap que hay entre lo nativo y lo web. Cuando no haya esa diferencia, porque todas estas APIs, como estábamos comentando, se van a integrar directamente en los navegadores y los sistemas operativos puedan ejecutar directamente aplicaciones web sin saber diferenciar el usuario si es una nativa o es una web, PhoneGap muere, porque nadie lo va a tener que utilizar. Entonces, realmente PhoneGap es una de las mejores cosas que ha existido para la web. Es Vale. decir, esto es lo nativo, estas son las cosas buenas que tiene, esto es la web y esto es lo que nos falta. Pues todas estas cosas vamos a ir haciéndolas cada vez más pequeñas. Y a partir de ahí, hacer que en un momento determinado PhoneGap no necesite Curioso. existir. Claro, cuando las vibraciones, como estabas comentando, estén resueltas, todo, claro, me había caído, la verdad. Muy, muy bien explicado. Claro. Y el tema de Córdoba, el proyecto Sí, bueno, Córdoba, PhoneGap y Córdoba es al final creo que lo mismo. es lo mismo, vale, vale. Es un PhoneGap creo que es concepto el similar. nombre. Sí, es el nombre comercial de Adobe, creo, Sí. y Córdoba creo que era el Ah, proyecto Apache, pero algo así entonces, creo. Firefox OS y PhoneGap tiene una finalidad muy, muy parecida, digamos, Sí, cubrir, porque también Firefox OS, como comentabas, ha tenido que cubrir algunos gaps que, como es los usuarios, los contactos, etcétera, lo han tenido que suplir, pero intentando siempre que luego aparezcan estándares
que... Vale, que Claro, o sea, si por creo que ha quedado clarísimo. sí, por ejemplo, yo creo que, bueno, si busco, como por ejemplo en el API de contactos de Fonga, por ejemplo, así algo rápido, al final tenemos un API, que es el API de contactos, no exactamente muy bien, pero dice, navegador, en los contactos quiero crear un navegador con estas propiedades directamente. Pues al final esto, digamos que nativo en los navegadores no estaba. Pero si nos vamos al API de el Contacts API en MDN, vamos a ver aquí que es muy parecido. ¿Por qué? Porque la gente de Fonga ya ha hecho ese trabajo. Ha hecho ese trabajo de decir, ¿cómo puedo crear un contacto? De determinada manera. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver si se puede mejorar y ponernos de acuerdo entre todos. Por ejemplo, este API creo que no es un poco propietario todavía, pero por ejemplo, si veis aquí es navegador, contactos, crear con una serie de propiedades, que por ejemplo puede ser pues el display name. Si vamos a la API de contactos de Firefox OS es una persona que es un new mod contact, que al final podría ser un new navigator.mod contact con los datos de contacto, que los datos de contacto, si os fijáis, es exactamente lo mismo, que es un objeto JSON, con una serie de parámetros, que aquí se llama pues el given name y el family name, y aquí se llama display name. Entonces, al final PhoneGap hizo eso, vale, no hay contactos en la web, pero con código HTML yo o con JavaScript quiero poder acceder y manipular mis contactos. Creamos un API. Nos la vamos a crear y nos la vamos a inventar completamente. Vale, ahora que lo tenemos, la gente a Mozilla ha dicho, oye, pues el API de contactos es necesario para un sistema operativo para poder guardar los contactos, hagámosla. Y de hecho, uno de los targets, para la gente que conozca PhoneGap, al final tienes que poner target, que es hacia qué sistema quieres compilar. Y uno de ellos es Firefox OS. Pero es que algunas de las APIs son tan sencillas como que en vez de el contacto sea un create, pues que haga un wrapper de cuando llame al navigator.contact.create, eso signifique que llamo a navigator.newcontact. Ya está. O sea, al final, digamos que esa diferencia se ha hecho tan pequeña que a veces es una simple línea, una diferenciación así. Y en un futuro, cuando se integre, digamos, todas las APIs que se están haciendo para Firefox OS, que se están estandarizando en otros navegadores, PhoneGap en esos sitios no hace falta que exista, porque los navegadores van a ser capaces de implementarlo directamente y los desarrolladores de utilizarlo directamente. Vale. Y clarísimo, la verdad es que estoy aprendiendo un montón, ¿eh? La verdad es que está quedando todo muy, muy claro. Una curiosidad que tengo, yo quiero empezar ya a hacer una aplicación. ¿Qué utilizaría como, digamos, para el desarrollo? No es imprescindible que sea una cosa específica, puede ser, o qué nos recomiendas, o qué opciones habría para empezar a desarrollar una aplicación sobre este sistema operativo. Pues, como comentaba antes, lo que quiere Firefox OS, una de las cosas es que los desarrolladores y todo el mundo sea libre de hacer prácticamente lo que quiera con Firefox OS. Por lo tanto, con la misma filosofía, el desarrollo para Firefox OS es con lo que quieras. Puedes utilizar Vim, puedes utilizar Emacs, puedes utilizar alguna interfaz gráfica, bueno, o algún GUI tipo Sublime. Puedes utilizar incluso hasta Dreamweaver, si quieres. Final es una página web. Como el desarrollador esté acostumbrado a realizar páginas web. Sin más, Ujú. tal cual. Si utilizas Dreamweaver lo tendrás quizás todo integrado. Si utilizas Vi, pues tendrás que abrir los diferentes archivos y demás, pero es lo que el usuario quiera. No hay un SDK. No hay un SDK porque es la web. Al final es Y lo que el desarrollador conozca. Si, por el ejemplo, hay un tema, desarrollador que... sí, 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 bueno, el tema de debugger, de la ejecución, todo el tema, ¿cómo se resuelve? pues es tan sencillo como si eres desarrollador web, es bastante probable que depures tus páginas web en el propio navegador, ya sea con Chrome, ya sea con Firefox, con las herramientas de Chrome o de Firefox o con Firebug en su día, que seguramente que los desarrolladores web que llevan más tiempo lo harían con Firebug, pues las aplicaciones de Firefox es exactamente lo mismo. Es abrir el depurador que está integrado dentro de Firefox, por ejemplo, lo vemos aquí, es Sí, sí, aquí desarrollador y tenemos, la consola. digamos, la consola, que es la consola de toda la vida, pues aquí podemos hacer cualquier cosa. O sea, por ejemplo, navigator.battery, por ejemplo, me devuelve la batería que tengo en Que el, en tienes. el Bueno, dispositivo. eso de toda la vida, para los que programamos en tiempo del Internet Explorer 6, por Sí, desgracia no era así. Pero bueno.
Vale, sí, Pues esto lo seguí bueno con que la tiene es broma eso de que, José Manuel. Sí, sí. o sea, aquí podemos ver que tenemos la consola, y dices, vale, pero ahora estoy, digamos, pegándome contra esta web. De hecho, puedo Claro, hacer sí, aquí sí. el document get element by ID y seleccionar, o por ejemplo, esto, que me dice cuál es la parte y demás. Esto ya lo tiene, pero lo bueno que tiene Firefox es que es una web, es un Claro, navegador. Entonces, estas herramientas están pensadas para que se puedan conectar directamente contra el terminal el terminal y... y depurar la aplicación que está ejecutándose en tiempo real Sí. en el terminal. Ajá. No sé si tengo alguna, voy a intentar a ver, que creo que sí que tengo por aquí algún, tengo un Firefox OS, a ver si no me cargo nada para que lo veáis, porque esto, bueno, es un Firefox OS, no sé si se ve bien, Algo, creo que brilla mucho. algo se Sí, ve. bueno, esto tiene la última versión, creo, bueno, la 2.0, que es la siguiente que va a ser estable, Nos con sus aplicaciones, Twitter podemos y demás. poner... Vale, así se ve más grande. Sí, sí, se ve más o Mm, menos. Poco si vale, lo mueves, ahí, ahí se ve el brillo. Bueno, sí. se ha Bueno, visto, se ha voy a visto. enchufarle. Se ve bien, se ve bien. Según el ángulo. Vale. Lo que voy a hacer es, para que veáis lo sencillo que es, porque es trivial cambiar cosas, yo por ejemplo cojo, abro la aplicación de contactos. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, ahora se ve la pantalla. Vale, vamos a ver, ¿dónde estaba aquí? Uy, me he perdido. Este es el simulador que está, digamos, la primera manera que teníamos de depurar aplicaciones para Firefox OS, que era para las versiones viejas. De hecho, esta es la 1.1, que era una extensión para Firefox que lo que permitía era abrir un Firefox OS dentro de Firefox como una extensión. Suena un poco raro, o sea, abrir un navegador dentro de otro navegador, que de hecho si yo abro aquí el navegador y hay un tercer navegador encima, para poder depurar. Y me podía conectar a las aplicaciones que se estaban ejecutando eh, para poderlas depurar. Pero a ver un momentito, porque me he perdido por aquí. ¿Dónde está? Bueno, voy a abrir, si no, voy a abrir el Nightly, que es con el que lo hago mejor. Bueno, estás Por ejemplo, contestando directamente a la pregunta de Enrique si hay un emulador. Pues lo estamos viendo aquí. Es un sí, navegador de un poco del tamañito de la pantalla del móvil, básicamente, ¿no? sí, eso es. Y- Ahí tenemos el emulador, pero a la vez tenemos el terminal en el que creo que podemos, es que creo que no tenía instalado aquí, pero nos podemos conectar directamente al dispositivo que vais a ver ahora. Me voy a conectar, si veis aquí, me voy a conectar a este terminal. Aquí me pregunta, por ejemplo, el terminal si... A ver, bueno, aquí dice que si me quiero conectar, le doy a aceptar. Entonces ya estoy conectado a él. Y aquí vais a ver ahora como, a ver, se va a abrir la aplicación que tengo, que se está instalando. ¡Pum! Si lo veis, estoy editando esto, que era un cliente que estaba haciendo de Twitter para Firefox OS, que ahí veis aquí toda la aplicación. Y este es la consola que veis aquí abajo. Si yo, por ejemplo, pongo un alert y digo, hola, a ver, hola, me sale en el teléfono, porque estoy conectado directamente al teléfono. Yo lo acepto, pero si por ejemplo digo, voy a hacer algo más interesante, que esto es mucho más chulo. Es decir, quiero editar en tiempo real, por ejemplo, esta aplicación que está ejecutándose. Mucho seguro que conocéis que hay un botoncito en las herramientas de desarrollo que puedes pinchar, luego vas a la web, pinchas en la zona que quieres y te selecciona el nodo concreto. Pues en Firefox OS no podemos pinchar con el ratón, sino que lo que hacemos es pinchar con el dedo. Y eso lo que nos ha cambiado es la zona, aquí abajo, si lo veis, nos ha seleccionado la zona que estamos seleccionando. De hecho, si paso el ratón por encima, y aquí se verá mejor, si os fijáis, estoy pasando por el ratón dentro de Firefox, por la imagen, luego por el título, y veis cómo está cambiando Sí, sí, por la se ve, se siguiente ve. parte y demás. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí de repente digo, mira, se llama la aplicación Twitter, como veis, pero ahora se va a llamar Guillermo. Lo estoy cambiando dentro de Firefox. Le doy intro, ya se ha cambiado. Entonces, estoy editando directamente mi aplicación que está ejecutándose dentro de Firefox OS
desde el propio navegador, sin ningún problema. Y de hecho, este WebID también incluso, aunque yo no lo utilizo mucho, permite editar directamente desde aquí las páginas. O sea, permites, al final es un IDE que tienes dentro de Nightly, dentro de Firefox OS, Nightly es la versión diaria de Firefox OS, y poder editar desde aquí las cosas, poderlas ejecutar, actualizar y demás. Pero lo que es más interesante y lo que más llama la atención es editar las aplicaciones al vuelo. Es decir, quiero cambiar el comportamiento del JavaScript, lo cambias al vuelo, se está ejecutando. Quiero cambiar el CSS, lo estás haciendo en el momento. Y eso, para iterar sobre todo en temas de diseño y de la implementación, quizás no tanto en JavaScript, pero sí en interfaces y demás, es súper rápido. Porque es, a ver cómo quedaría esto cambiando el tamaño en vez del 22 al 25. Lo cambias, pum, lo ves. Ah, muy bien, pues me voy al editor y lo guardo. Y ya está. Entonces, digamos que emulador no hay, porque es el navegador. Sí que me puedo conectar a un Firefox OS directamente y a la vez puedo instalarme una extensión dentro de Firefox para emular aquellas APIs que aún no están, por ejemplo, dentro de Firefox de escritorio, como por ejemplo el tema de contactos, que en escritorio no está, en Android sí, entonces en Android no haría falta, me podría conectar directamente a Firefox para Android y tocar mis contactos de Android desde Firefox conectado desde aquí. Entonces, digamos que lo que se quiere es que las herramientas de desarrollo sean tan sencillas que cualquiera pueda realizar una aplicación y cualquiera pueda hackear las aplicaciones que tiene el teléfono. De hecho, cualquier aplicación que esté instalada en el teléfono, aunque sea de terceros, se puede coger y editarla sin problema, porque al final es la libertad que el usuario pueda hacer lo que quiera con sus aplicaciones. Bueno, pues puede ser peligroso, ¿no? No hay posibilidad de ofuscar el código ni... No hay opción de ofuscar en JavaScript, claro, es imposible casi. Hay realmente ofuscar, hay lo que se llaman no sé si existen en español los minificadores, los minifiers, que lo que al final hacen es pues convertirte la función que se llama conectarme a mi web, se llame A. Ujú, Pero al final el código lo puedes ver ahí. lo puedes ver. Más legible, menos legible, digamos que luego lo puedes, no decompilar porque directamente lo estás viendo, pero No, como tal ofuscar no. Realmente es lo que siempre se ha hecho en la web. Todo lo que tú recibes en un navegador lo puedes ver. Das control U, comando U, ves el código fuente de la página que estás viendo. Y eso no ha hecho que, por ejemplo, Facebook tenga un competidor tan grande, porque al final muchas de las cosas que hace están en su backend y solamente las entienden ellos y no salen de sus servidores. Y en Firefox puedes llegar a hacer lo mismo. El conectarte a servicios de terceros y poder hacer tu magia ahí sin necesidad. Y que tu aplicación lo único que haga es pintar cosas, por ejemplo. claro. Pues nada, ha quedado clarísimo las herramientas de desarrollo, pero bueno, seguro que tenéis dudas con respecto a la programación. Seguro que hay alguna cosita por ahí que, sobre todo alguno que sea más experto en programación web. Si no, mira, yo tengo una obsesión que es el tema del código nativo. Sí, ¿Vale? Porque hay veces un poco que es un poco inevitable. Eh, ¿hay alguna opción de poder ejecutar código nativo? no, no hay ninguna. O sea, los únicos lenguajes que se están ejecutando dentro de Firefox OS es HTML, JavaScript y CSS, son los tres lenguajes que se están ejecutando en el navegador. Ya está. De hecho, Flash, por ejemplo, no es nativo del navegador, es un plugin que se instala aparte, que ojalá en algún momento dentro de poco podamos romper con ello. Pero no se puede ejecutar nada más. En un navegador no puedes ejecutar C, no puedes ejecutar Java. Puedes hacer algo que, por ejemplo, que es lo que, si se está viendo la pantalla aquí abajo, que creo que sí, hay un proyecto que se llama Emscripten, que lo que permite es un compilador desde la LLVM, que al final es un código intermedio que puedes sacar, por ejemplo, desde C, desde Java creo también, y compila a JavaScript. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, hay algoritmos que tengan que ser hechos sí o sí en C por eficiencia, se pueden compilar a JavaScript con un nivel de rendimiento que sea bastante similar a lo que hay actualmente, o sea, a lo que se ejecutaría con código nativo y que no tendría ningún problema ejecutarse en la web. Em, por ejemplo, hay esta página que es por la gente de Mozilla, que lo que muestra es la velocidad que tienen los navegadores en diferentes benchmarks, en diferentes pruebas de rendimiento. Si por ejemplo vamos a, no sé, por ejemplo, creo que hay que mirar las máquinas.
que creo que hay una opción para poder ver contra código nativo, que no lo encuentro. Sí, aquí. Si veis, por ejemplo, esto es un benchmark que hará lo que sea. Ubench copy, algo hace. La línea gris oscura es un Firefox más antiguo, la voy a quitar. La siguiente, que es azul, es Safari y está ejecutando en X tiempo. Cuanto más bajo es más rápido. Después, por ejemplo, la verde tenemos que es Chrome, pues la quito. Después tenemos este, que es un antiguo, y la otra es Firefox ejecutando JavaScript y código nativo en C++. Si os fijáis, el código nativo en C++ es más lento que el JavaScript, en algunos de los casos. Y de hecho, esto lo que permite es ver juegos, que voy a intentar buscar alguno, como por aquí, algunos juegos, para que veáis que la velocidad que tiene algunos de los juegos que están en... A ver, que están para poder ejecutarse dentro de Firefox OS o de Firefox en general o en la web, es mucho mejor que lo que podríamos ver hace unos años o incluso que lo que puede hacer Flash ahora mismo. Y de la misma manera hay un montón de librerías, como por ejemplo tema de físicas con creo que es Bullet, compresión con zlib y demás, que están compiladas directamente a JavaScript con un rendimiento no de 1 a 1 con el rendimiento nativo, pero sí igual al 1,05 o alguna cosa así, que sí que permite que pueda ejecutarse de una forma mucho más fluida a hacerlo 20 veces más lento como estaba ocurriendo antes. Bueno, los datos esto de rendimientos pues costaría un poco de creer que supera el código nativo, pero bueno, sin entrar en esa discusión que creo que tampoco es muy necesaria. Y siguiendo con el tema de videojuegos, que era un poco la siguiente pregunta, si uno está desarrollando para algún motor de videojuegos, por ejemplo Unity, que es el que, ¿vale? Por ejemplo, se trabajar en este máster. ¿Hay alguna opción de, porque claro, una de las ventajas del código nativo no es solo ya lo que es la velocidad de un algoritmo, sino que es más fácil este tipo de migraciones, de poder en un dispositivo que tenga Firefox OS poder ejecutar juegos con Unity o otro motor de videojuegos? Por ejemplo, Unity, creo que uno de sus targets, o sea, uno de los sitios a los que se va a poder compilar, aparte de ser, creo, supongo que Linux, Mac o Windows, es la web, directamente. Y si veis aquí, es un post de hace 15 días que hablaba de juegos hechos con el framework Unity ejecutándose en WebGL, que es, digamos, digamos no framework, sino el API que hay para poder hacer renderizados en 3D en la web. Y está convertido de un juego que se llama A, que no he visto ni siquiera, pero que lo que permite es el exportador de Unity, yo creo que aquí se puede exportar, pues eso, directamente a WebGL. Es un preview y que luego comentan por aquí que sí que tuvieron algún problema, pero que ellos, la gente que estaba aquí, es la que estuvo ayudando a que la preview que tenían ellos mejorara tanto como para que puedas tener un juego casi prácticamente en el día, cambiado desde Unity a ejecutándose en la web sin tener que hacer casi ningún cambio. No sé si hay algún vídeo por ahí, porque hace un tiempo que no lo vi, pero lo que permite es eso, o sea, el compilar juegos Unity directamente a la web y que se puedan ejecutar. Muy curioso, sí, sí. Eh, pues nada, con respecto al tema de desarrollo de aplicaciones, no se me ocurre mucho más. Veo, vale, que estáis preguntando poquito, ¿no? A ver, Enrique, seguro que, bueno, tendréis un montón de dudas, ¿no? De hecho, Francisco, por ejemplo, vale. aquí lo que comentaban era que, por ejemplo, la versión de PC y Mac les ocupaba 388 megas y que lo sacaron a 68,8 megas para la web, utilizando una serie de técnicas como por ejemplo que el audio me llegue después y cosas así, porque Unity parece ser que tenía una serie de características como que puedes hacer streaming desde la web y no tienes que estar, digamos, descargando todo, sino que podía ser al vuelo. Mm. Y voy a intentar buscar alguno más porque para que veáis algún vídeo.
Bueno, A mientras ver, vas por ejemplo, buscando, Enrique sí, comenta si hay algún tipo de limitación a la hora de utilizar librerías de JavaScript o se puede utilizar cualquiera. cualquier librería que estés utilizando en la web se puede ejecutar en Firefox OS. Básicamente porque al final Firefox es un navegador. Si utilizas jQuery, sin problema. jQuery UI, perfecto. Utilizas tipo Backbone, Angular, vas a tener algún problema quizás con el rendimiento, porque claro, están pensadas no para equipos pequeños, sino para equipos de escritorio, pero ningún problema. Se van a poder ejecutar y va a funcionar sin ningún tipo de problema. Bueno, de todas maneras, si no lo encuentras, no te preocupes, que... Ah, bueno, aquí está Sí, el por vídeo. Sí. ejemplo, no sé si, este igual, sí, es un vídeo solo, pero Mm. sé que había por ahí que podía jugar, pero no me acuerdo dónde está en el enlace. Este es el vídeo, pero esto está ejecutándose en un navegador. A ver si doy play. No, esto no es la web y esto creo que tampoco. Bueno, no lo encuentro. Voy a intentar buscarlo por aquí arriba No, no te porque... preocupes, que nos hacemos una idea. Sí, que no va a haber ningún tipo de problema de poder ejecutar juegos en 3D ¿vale? Con los motores actuales. Muy bien. Ya pasando al tema de aplicaciones y seguridad, claro, me gustaría que nos comentaras un poquito cómo se ha pensado el tema de la seguridad en Firefox. Incluso como veo que también controlas bastante el tema de Android, qué diferencias puede haber con la seguridad en Android, un poco qué características de seguridad se han implementado. Bueno, pues la principal diferencia, digamos, que lo que tenemos con Android actualmente es que tú en Android cuando te instalas una aplicación, los permisos, por ejemplo, los das o sea, les aceptas una vez cuando las vas a instalar. Vas al market, instalas una aplicación y te dice, quiero acceder a tus contactos, a tu ubicación y demás. Vale, sí, ok, perfecto, vale, ya está. Cuando la aplicación va a acceder a ellos, se supone que ya le has dado el permiso, por lo tanto no te va a pedir permiso ni Android ni nada. Lo que pasa en Firefox OS es diferente. En Firefox OS se te va a mostrar en el marketplace, es decir, esta aplicación quiere acceder a tus contactos y a tu ubicación. Pero como HTML5 necesita, en su estándar dice que hay diferentes niveles de seguridad y uno de ellos es, por ejemplo, preguntar al usuario para que te dé permiso para acceder a la ubicación la primera vez que, por ejemplo, la aplicación quiera acceder a tu ubicación, se le mostrará un panel al usuario que diga, esta aplicación quiere acceder a tu ubicación. ¿Se lo permites? Sí, vale. De hecho, puedes decir sí, o sí siempre, o no nunca. Y a partir de ahí, el usuario es consciente de que esa aplicación en ese momento quiere acceder a tu ubicación, por lo que sea. Mm, Por ejemplo, ha habido controversia de la aplicación de Android, de Twitter para Android, que en su día lo que hacía era subía tus contactos cuando abrías la aplicación. No era cuando decir, quiero importar mis contactos para ver si alguno tiene Twitter, sino que cuando se abría la aplicación, cogía tus contactos y los subía. Tú como usuario no lo sabías, simplemente le habías dicho, sí, sí, yo acepto que pueda acceder a mis contactos, pero no sé cuándo los va a utilizar, no sé cómo los va a utilizar. Sin embargo, en Firefox OS sí. O sea, sabes que en algún momento determinado, si saltas a pantalla de quiero acceder a tus contactos, porque va a acceder en ese momento y decir, uy, ¿y por qué esta aplicación que es un Angry Birds quiere acceder a mis contactos? Se lo, se lo deniegas. Que la aplicación luego quiere dejar de funcionar porque quiere acceder a tus contactos y tú no se lo permites. Vale, perfecto. Pero tienes el control de qué haces con los contactos. Entonces esa es, digamos, una de las principales diferencias con respecto a Android en ese sentido. Y luego, además, en Firefox OS lo que hay es que todas las aplicaciones que requieren el acceso a contactos, contactos o contactos, geolocalización, tarjeta SD y demás, em, va, a perm- va a dejar al usuario que... Me estoy liando yo solo, perdón.
leyendo. A ver, perdón. Lo que quería decir es que las aplicaciones que quieran acceder, por ejemplo, a los contactos y demás, esas tienen que pasar siempre por el market de Mozilla y la gente de Mozilla es la que va a revisar si se están haciendo algo mal con ellas. Por ejemplo, los contactos. Como decía, la aplicación de Twitter para Android, lo escogía y decía, yo quiero acceder a tus contactos. Da igual, puede ser opalero para escribir, me da igual. Yo los cogía y los mandaba al servidor. El usuario no tenía ni idea. Sin embargo, con Firefox OS vas a necesitar decir, utilizo los contactos y los van a editar para leer porque voy a hacer esto. Si no lo especificas, la gente que está en el market de Mozilla te puede tirar atrás la aplicación, porque no estás siendo justo con el usuario, no le estás diciendo toda la verdad. Entonces, digamos que tienes esos dos niveles de seguridad. Uno de ellos es cuando los usuarios van a instalar y se van a utilizar la aplicación por primera vez, y la anterior, digamos, es cuando esa aplicación llega al market, que van a comprobar qué es lo que haces con esos datos. Sí, hay una mezcla. Hay aquellas aplicaciones que, digamos, no están accediendo a APIs que que tengan temas de privacidad, como comentaba, los contactos o la tarjeta SD. Esas aplicaciones lo que se pasa en un primer momento es un filtro que es automático, que comprueba pues una serie de características de decir, oye, estás haciendo una petición rara y cosas así, pero pueden llegarse a publicar directamente. Pero aquellas aplicaciones que por ejemplo, los contactos de lectura de contactos o escritura van a pasar siempre por un revisor. Los revisores que tiene el marketplace de Mozilla hay, si podemos decirlo así, dos tipos. La gente que está pagada por Mozilla, que son empleados, pero luego también hay voluntarios, que son gente que está en la comunidad, que lo que quiere es que las aplicaciones sean lo más fiables posibles y entonces están ahí ayudando a aceptar esas aplicaciones dentro del market. Entonces, lo bueno que tienes es que vas a tener como dos niveles. Uno de ellos en el que, bueno, si no vas a hacer nada con datos privados del usuario, pues bueno, puedes llegar a pasarlo sin ningún tipo de problema y casi publicarse en el momento. Y luego está el problema de, vaya, hay aplicaciones que necesitan acceder eso, a los contactos. Bueno, pues que haya algún revisor que lo mire. Entonces, hay ese mix que yo creo que está bastante bien porque quitas muchas de las aplicaciones que no requieren revisión, pero tienes un grupo de personas que hasta que no revisen tu aplicación que quiera acceder a los contactos, no te la van a poner al público para ver exactamente lo que estás haciendo. Sí, por ejemplo, el tema de la ubicación. La ubicación es un estándar completo de HTML5 desde hace bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, tan sencillo como entrar a Google Maps y decir, ¿dónde está mi ubicación? Y te sale una alerta en el navegador que te dice, maps.google.com quiere acceder a tu ubicación. ¿Se lo permites? Sí, vale, pues ya le he dado acceso a la ubicación. Eso es en la web. Y en una aplicación de Firefox OS lo que te va a salir es cuando le instalas eso de puede acceder a tu ubicación, como pasa en Android, pero cuando el usuario, cuando la aplicación la quiere acceder por primera vez, le va a salir la pantalla. Y ahí va a ser el usuario el que acepta si quiere acceder, si quiere dar su ubicación o no a la aplicación. Y lo que tienen que tener en cuenta las aplicaciones es que les pueden denegar el acceso a la ubicación. Por ejemplo, yo creo que en Android hay alguna aplicación, bueno, o cianogeno, cosas así, que puedes bloquear permisos de decir, yo quiero que esta aplicación no acceda a los contactos. Y seguro que hay muchas aplicaciones que no tienen contemplado el usuario no me da acceso a los contactos. ¿Por qué? Porque si estoy instalada es porque el usuario ya me ha dado permiso antes, pero quizás está bloqueado. Y en Firefox OS no, en Firefox OS es, vale, me tiene que dar permiso en la instalación
y permiso cuando voy a acceder por primera vez. Y ese permiso puede ser, no te lo doy. Así que tienes que comprobar también o tienes que tener en cuenta que no tienen por qué dártelo. Entonces, esa es, digamos, la opción que tienen los usuarios y lo que tienen que tener en cuenta los desarrolladores. Que quizás un juego como Angry Birds no requiere ubicación. Y si requiere ubicación y deja de funcionar, pues igual se lo desinstalan los usuarios. Sí. No es la única posible y ojalá hubiera muchas más tiendas. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo he comentado, pero hay dos tipos de aplicaciones dentro de Firefox OS. Una de ellas que es las aplicaciones hosted, que son simplemente, digamos que aplicaciones que tienes en tu web, en tu URL, en https://mia.midominio.com y ahí tienes una aplicación. Y esa aplicación puede ser instalable desde el Marketplace de Firefox o directamente desde tu web. Puede acceder el usuario a tu web y tú decir, uy, si está en un Firefox OS y puede instalar aplicaciones. Le puedo decir, oye, ¿quieres instalarte esta aplicación? Tú dices, sí. Y la instalas, el usuario, el navegador, la instala directamente desde tu web, sin pasar por intermediarios, sin pasar por un market. Sin embargo, esas no van a poder acceder a una serie de APIs, como por ejemplo contactos, o acceder a la tarjeta SD y demás. Al final es como que estás haciendo un enlace a tu web directamente desde el navegador que se permite instalar. Entonces ese es digamos, un nivel. Y luego el otro es aplicaciones empaquetadas, que es un zip, que al final tienes dentro de los HTML, JavaScript y demás, en un zip, y esos son los que ahora mismo se tienen que subir al Firefox Marketplace, que es el único sitio donde se permite ahora mismo, se suben y son las que se revisaban, como comentaba antes, tipo acceso a la cámara, a la ubicación, bueno, a la ubicación no, a los contactos, a la tarjeta SD y demás. Y como digo, es el único sitio donde está actualmente. Pero el API, sí, precisamente por el tema de la gente que está supervisando. No tendría ningún sentido que puedas subir aplicaciones que quieran acceder a tus contactos al marketplace, que tengas mucha gente revisándola, pero que luego pueda llegar eh, un hacker o alguien malicioso que monte su propio market y que diga, no, no, instalaos desde aquí, que estas aplicaciones son todas y podéis hacer lo que queráis. Y todas tienen dentro paralelos contactos. Entonces, el sentido del marketplace de Firefox ahora mismo no tendría sentido. Y el que haya gente revisando tampoco. Entonces, ahora, en estas primeras versiones, sí hay que pasar por el marketplace. Pero, como todo con lo que se está haciendo con Firefox OS, es que se estandarice. Entonces, se espera que en un momento en el futuro haya algún API de verificación de que las aplicaciones son correctas, que no se han manipulado, que se pueden instalar solo desde determinados sitios y demás. Entonces, eso todavía queda un largo recorrido, por eso solamente está el Marketplace de Firefox y solamente se pueden instalar las aplicaciones empaquetadas desde ahí, pero ojalá en un futuro se puedan instalar desde más sitios. Pues creo que la lista eran 5.000 y algo, creo, pero no lo sé exactamente porque no tengo acceso a las estadísticas, porque creo que no son públicas, me parece. Bueno, es que estas. Ah, bueno, 12 millones de instalaciones de aplicaciones, pero exactamente no sé eh, cuántas aplicaciones hay, creo. Visitas. Pero bueno, están las más importantes, Mm, digamos, o... aplicaciones importantes. Bueno, al final tienes el problema que es el problema de siempre de la pescadilla que se muerde la cola. Que faltan aplicaciones importantes porque no hay cuota de mercado y no hay cuota de mercado porque faltan aplicaciones importantes. Por ejemplo, las aplicaciones principales que faltan son Instagram, que se ve que la gente los utiliza mucho, yo no la utilizo, pero parece ser que la gente solo lo utiliza y lo echa de menos, no está Instagram. Y WhatsApp de forma oficial tampoco está. Hay dos o tres proyectos por ahí que funcionan sin problema contra WhatsApp y se puede, contra WhatsApp, con la red de WhatsApp y se puede comunicar con cualquier persona que tenga WhatsApp. Pero el resto de aplicaciones, yo utilizo un Firefox OS y digamos que no echo de menos, porque hay mapas. Si cojo mi Android y miro alguna aplicación, no hay ninguna aplicación que pueda decir podría Vale. necesitarla 100% y que no esté en Firefox OS.
Vale, clarísimo. Y bueno, José María creo que ha dado con una pregunta súper A ver, importante. el modelo de ¿Dónde está el negocio de modelo de Mozilla negocio? es... No hay un modelo de negocio de ganar dinero como esto, sino que la web mejore. Es lo que ha hecho con Firefox. Firefox no se hizo para ganar dinero. No es... Luego podría hablar un poco de... Sí, ¿Foco S? sí. O sea, ¿Se puede cobrar hoy una en día por una aplicación aplicación? también. Ahora mismo solo se pueden cobrar aplicaciones que estén dentro del Firefox Marketplace. Se pueden cobrar. De hecho, están integradas muchos operadores para poderlo pagar directamente con la factura. Sí que se pueden, de hecho, yo creo que, no sé si en Mac o en el escritorio se pueden ver, pero desde un Firefox OS se puede ver que hay aplicaciones de pago y de hecho se están vendiendo aplicaciones. Entonces, digamos que para los desarrolladores no Vale. solo hay aplicaciones gratis, sino que también Y pueden cobrar por ellas. también hay de pago. ¿Y qué comisión se lleva en lo que es la tienda? Normalmente es un 30%, tanto Apple No lo como, sé. como Google. Creo que en su No, día no te suena, hablaron ¿no? Por del curiosidad. 20%, pero antes de que Vale. empezaran los primeros dispositivos comerciales de Firefox OS. Así que no lo sé. No puedo responder a esa pregunta porque la verdad que no lo sé. Bueno, y también, como comenta José María, claro, sois muchos. Quería pasar ahora al tema de Mozilla y tal. Sois muchos voluntarios los que estáis trabajando, ¿vale? Para Mozilla de forma altruista, pero claro, también José María pregunta, los que revisan las Bueno, aplicaciones, ¿de dónde sale el dinero para como pagarles? también era un poco ¿Trabajan de forma altruista? al hilo de lo que preguntaba antes de dónde está el modelo de negocio. Digamos que Mozilla no tiene un modelo de negocio de ganar dinero con Firefox OS. Lo que quiere es que la web siga mejorando como ha estado haciendo durante los últimos 15 años que lleva desde que se fundó Mozilla. Que al principio luchando, digamos, literalmente casi contra Internet Explorer y luego haciendo que los estándares pues sean estándares entre todos. Que por ejemplo Google en su día decidiera salir con Chrome, quiere decir que Mozilla venció porque vio que había un mercado ahí disponible. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues realmente Mozilla es una fundación sin ánimo de lucro que está basada en Estados Unidos, con oficinas en diferentes partes del mundo, que tiene trabajadores, pero mucha proporción más de voluntarios que de trabajadores. Yo soy voluntario, yo no cobro por hacerlas, por trabajar, digamos, para Firefox OS ni para hacer, o Firefox, para hacer las traducciones, para las charlas y demás. Y la principal fuente de ingresos que tiene Mozilla y parte de ella la está utilizando en Firefox OS es cuando tú abres Firefox y vas a la barra de búsqueda de arriba a la derecha o en la barra de direcciones si escribes algo que no es una URL, te va a Google. Entonces Google lo que hace es pagar por esas visitas que le está llevando Firefox, Mozilla, a sus dominios, a su buscador. Eh, Podría ser que tuvieras un acuerdo con Bing y cambiar Google, por ejemplo, por Bing y que te pagara Microsoft, lo cual sería bastante extraño, pero quién sabe, podría pasar en un futuro. Ujú. Pues nada, quiero aprovechar para comentar que a pesar que solemos hacer un pequeño pago simbólico, tampoco una cosa demasiado elevada, no lo han querido aceptar, quieren hacerlo todo de forma totalmente altruista, cosa que bueno, me parece una actitud hoy en día pues muy difícil de ver, ¿no? Viendo un poco las noticias del telediario, que hay gente que le gusta trabajar gratis, pues la verdad es que vale, Sí, es bueno, una cosa al hilo de eso es que a es destacar hoy básicamente en una día. de las cosas que, Muy bien. sí, se ve aquí la pantalla, porque una de las cosas que hay de Firefox que tiene Mozilla, digamos, es el manifiesto, que es una serie de 10 puntos, un decálogo de cosas que la gente que estamos con Mozilla aceptamos que tenemos que hacer. Y uno de ellos, por ejemplo, es que Internet es un recurso público mundial que debe seguir siendo abierto y accesible. Hasta que no sea abierto y accesible por todo el mundo, eh, no tiene sentido que Mozilla deje de funcionar. Así que tenemos que seguir funcionando, ayudando, diciendo que hay posibles mejoras para la web, que todo el mundo puede acceder, gente, por ejemplo, que está en países en vías de desarrollo que tiene que acceder con un móvil, o gente que, por ejemplo, tiene problemas de visión o de audición. Hasta que todo eso no esté solucionado, Mozilla tiene que seguir existiendo. Y es por una de las cosas por las que empezó. Mozilla empezó con luchando contra el gran monopolio de Microsoft e Internet Explorer 6 y ahora mismo
digamos que Mozilla ganó en su día porque los navegadores están tan divididos, aunque Chrome, por ejemplo, tenga el 40% y Mozilla el 20% con Firefox y demás, pero al tener tantos competidores, sabes que no puede haber un monopolio y que todos van a luchar para ser los mejores, pero a la vez ayudándose por el resto, porque si no pueden diferenciarse, porque si no dejarían a X porcentaje de la web fuera. Y eso a compañías como por ejemplo Google, que vive de anuncios y que visiten su web, no tendría ningún sentido. Pues estaba escribiendo que creo que sí que tengo por aquí una web. Un momentito, porque sí que. Aquí. Es que hay una web que se hizo hace poco. Hay bastantes dispositivos. Los que salieron en primer lugar fueron dispositivos de gama muy baja, para lo que por ejemplo conocemos en España, dispositivos que eran bastante similares a un Nexus One de potencia, hace un año y medio, en el 2013, el año pasado, sí, em, que eran el ZT Open, el Alcatel One Touch Fire, que este salió principalmente en Latinoamérica, el ZT Open salió aquí en España, y luego el LG Fireweb, que salió en Brasil. Luego ya digamos que bueno, y el Huawei, que creo que salió en México. Luego de la segunda jornada ha salido otro Alcatel, que es una evolución del primer Alcatel One Touch Fire, un ZT Open, que no es que sea la evolución del ZT Open normal, sino que es un poco mejor, porque también hay un ZT Open 2, que esta sí que es la evolución, y luego ya están el Alcatel One Touch Fire E, que es un terminal de gama muy alta, bueno, muy alta, con respecto al resto, que está disponible en Alemania y que creo que de hardware era bastante similar a un Galaxy S3, más o menos. No son tope de gama tipo Galaxy S5 y demás, porque no tiene sentido competir con esos precios y esas prestaciones ahora mismo. Pero está disponible ya en Europa. Y luego están este terminal, por ejemplo, estos tres, que son terminales que están saliendo en el sudeste asiático por precios cercanos a los $25, totalmente libres. Obviamente son dispositivos muy limitados, pero la idea es que sean para gente que es la primera vez que se conecta a Internet y que por primera vez quiere acceder pues, a las redes sociales y a todo lo que tiene Internet después de pasar por los Nokia, por ejemplo, los que tenían el Snake de toda la vida. Entonces, sí que hay terminales y luego hay dos de ellos que me estoy dando cuenta que aquí no están, que fueron tres terminales de una empresa española que se llama Geeksphone, de una pequeña startup que está en Madrid, que uno de ellos era este de aquí, que es el Geeksphone Kion, que fue el primer terminal, que estaba pensado para desarrolladores, totalmente abierto, totalmente, o sea, para hacer ruteo, para el bootloader, todo. Luego el Geeksphone, el siguiente, que era el PIC, que tenía una pantalla más grande y demás, y luego salió una versión en vez de con chip ARM, con chip Intel, con un Atom, creo, que se llama un Geeksphone Revolution, y los tres siguen teniendo soporte por parte de Geeksphone, todas las versiones que existen de Firefox OS están disponibles para que se puedan instalar, hackear y hacer lo que quieran. Entonces, sigue habiendo terminales. Y luego hay uno que no tengo, que es el dispositivo de referencia para desarrolladores que se llama Flame. A ver, un momentito. Que es el dispositivo que recomienda Mozilla para desarrollar aplicaciones para Firefox OS. Básicamente porque tiene todo lo necesario, digamos, que se espera que tenga el hardware de Firefox OS de aquí a 2 años principalmente, como máximo. Y es un dispositivo que también es de Alcatel, creo, con otra marca, que creo que es TCL. Y es absolutamente abierto, tiene dos SIMs, AGPS, NFC, usa un dispositivo ya con mucho más hardware, pero que tiene todo lo necesario para desarrollar cualquier tipo de aplicación para cualquier terminal de Firefox OS. De hecho, tiene una cosa tan graciosa que es hasta que se le puedes limitar la RAM. Por defecto tiene 1 GB, pero le puedes acceder por Fastboot y decir, quiero que tengas 150 megas. Y se te limita a 150 megas para que puedas experimentar cómo funcionaría el terminales de gama más baja sin tener que comprarte uno como ellos. Muy bien, pues tenía alguna, bueno, si hay alguna pregunta. También quería que nos comentaras si tenemos interés en un poco en colaborar en Mozilla Hispano o ver un poco más, conocer más
esta organización? Sí, ¿Qué nos tenemos una recomiendas? ¿Qué página página web que web o es qué podemos hacer? mozilla-hispano.org. Yo estoy en Madrid, pero tenemos mucha gente en Latinoamérica. De hecho, la mayoría de gente, sobre todo, es de Latinoamérica, de la mayoría de los países, que hacemos trabajo al final, pues local, pero siendo organización hispana, de gente, pues eso, que hablamos español. En la página de Mozilla Hispano podéis ver todo lo que hacemos, pues noticias, tenemos foros de asistencia tanto para usuarios normales como para desarrolladores de web no, desarrolladores de Firefox OS, para aplicaciones de Firefox OS sí. Temas de difusión, para eventos, tenemos un podcast que algún día tenemos que retomar poco a poco, una sección de labs, que es donde pues, los desarrolladores hacemos cosas locas, como por ejemplo el cliente de Twitter que os he mostrado antes, lo estaba haciendo con un chico cubano, él ha hecho el diseño y he hecho la implementación de todo el JavaScript y demás, entonces podemos hacer un montón de cosas. Y luego las comunidades por los diferentes países y lo más importante es la participación. Que si entráis aquí en colaborar, pues os explicamos un poco cómo colaborar con un pequeño vídeo, cuál es el área de interés. Mozilla Hispano no solo es desarrollo, sino que como veis aquí es ayuda a usuarios, QA, programación, difusión, educación. Obviamente uno de los pilares también de Mozilla es la educación, como comentaba antes, que todo el mundo pueda acceder a Internet y que todo el mundo sepa cómo controlar Internet y cómo poderlo manejar. Entonces, tenemos un montón de áreas, somos todos voluntarios. Últimamente sí que Mozilla ha contratado a 2, 3 voluntarios que eran de la comunidad, así que también puede ser un incentivo el llegar a colaborar. Y al final tener en cuenta que lo que estamos haciendo creemos que es para mejorar el Internet que en su día muchos sufrimos, para que las nuevas generaciones, la gente que entre nueva, pues pueda ver que pueda acceder con cualquier navegador y que lo va a poder ver y que para los desarrolladores sea mucho más sencillo el realizar tanto webs y en el futuro aplicaciones. Entonces, la idea detrás de Mozilla Hispano y de Firefox es al final es que la web sea la plataforma, porque la web ya es la plataforma, pero que lo sea mucho mejor aún para un futuro. Vale, pues nada, clarísimo. Bueno, no sé si da tiempo a una o dos preguntitas más. Y ya son las 9 menos 20. Hay que... Si alguien... Vale, veo que... Vale, pues nada. Si espabilar, que si no, pues nada. No queda más que pues agradecerte pues esta charla, la verdad que la exposición ha sido, vamos, de las más claras que yo he escuchado en